Claro, Porque vos... esta relación puede ser con cualquier parte de la tobera o con la de remanso y cualquier otra Claro, parte. se mantiene dentro de la taumera, siempre, por supuesto, manteniendo esta condición de flujo isentrópico, por supuesto, porque si no hay que tener en cuenta además la variación que ocurre por intercambio de entropía, digamos, o si existiese flujo de calor hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Pero bueno, asumiendo que es isentrópico, y mantenemos la entalpía constante, o sea, la entalpía constante porque es una forma de energía, y esa energía asumimos que en el ingreso, en la parte de entrada, tiene forma de un fluido sometido a presión y a una determinada temperatura, y en un estado de estancamiento, está quieto. Esa entalpía, digamos, al estar el fluido quieto, no tenemos un componente de velocidad en la entalpía. Entonces después, claro, como eso es una garrafa, un gran tacho gigante con gas adentro, voy a esta analogía, quizás es más visible, ¿no? Un gran recipiente con gas adentro donde le conectamos, por ejemplo, ese pico, esa tobera convergente. Bueno, al conectarle y al dejarlo abierto a la atmósfera, lo que voy a tener en algún punto, que puede ser el punto 2, es un estado que va a ser, si bien de vuelta asumimos que la entalpía es constante, el estado del flujo en ese lugar va a ser distinto. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, Bien. Ahora, distinto, digamos, y ese distinto, en realidad, de vuelta, se mantiene la entalpía constante, pero va a tener una velocidad, va a tener otra presión y va a tener otra temperatura. Las relaciones son las que definimos durante el desarrollo del tema. O sea, ¿qué te dice? Que las relaciones de presión, no alcanzo a ver muy bien, pero creo que lo anotaste tal cual está en el... ¿es acá? Sí, ahí está. Lo anotaste como estaba en el libro, sí. La relación de presión, o sea, la presión a la salida versus la presión a la entrada es es igual a la relación de temperaturas elevado a la K sobre K menos 1. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, que la presión a la salida va a ser, evidentemente va a ser más, supongo que más chica, de acuerdo a lo que veo. No sé, dependerá en realidad depende de qué tipo de flujo tengamos, si es subsónico o supersónico. Sí, es de una Y ahí, tobera subsónica. Va, primero lo desarrollé todo y después hice el dibujo dependiendo de los datos que tenía, como claro, se ve en la página 622, que te muestra una tobera subsónica, un difusor subsónico. sí, sí, claro, ahí estoy yendo para Porque allá, acá, sí. porque acá, por ejemplo, cuando calculé todo, te da el match que es de 0,71. Y te dice Claro, que para la tobera subsónica tiene que ser menor a 1. Después que el match aumenta, la presión disminuye, la velocidad aumenta y la temperatura disminuye. claro, ahí está bien tu planteo y me gusta que nos paremos en ese punto. En flujos compresibles, lo primero que tenemos que mirar es el estado del match. A ver, ¿qué valor de match tenemos en el sector que estamos analizando? Ahí nos va a decir si estamos en flujo subsónico y ahí tendremos un tipo de ecuaciones a aplicar. En realidad son las mismas, lo que pasa es que la respuesta de los parámetros velocidad y presión va a ser distinta cuando el flujo es subsónico que cuando es supersónico. Es decir, en este caso, si estamos en un flujo subsónico, al reducirse la sección, o sea, al pasar de 1 a 2, lo que vamos a tener es una disminución de la presión y un aumento de la velocidad, que es lo que veo que te da acá. Te da 325 metros por segundo a la salida versus 214 a la entrada. Sí, Y la presión, no alcanzo a ver, pero parecería que es, sí, 80 versus sí, 80 y 125. 80 a la salida, 125 a la entrada. Eso es lo primero que tenés que ver, digamos. Es decir, ¿en qué estado de flujo estás? Si estás en flujo subsónico o supersónico. Flujo sónico se te va a dar siempre en la zona de menor sección, en la garganta. Siempre, quiero decir, se te va a dar en ese lugar. Puede ser que no alcance un flujo sónico. No he hecho el número, pero me imagino que 325 debe estar cercano a la velocidad del sonido.
¿Qué Mach te da ahí? Acá me da 1,3. Claro, 13. entonces ahí hay algo que en principio no estaría del todo bien. Hay algo que está fallando ahí. Porque recordemos que en la tobera convergente, la máxima velocidad que podemos alcanzar se da en la zona de menor sección, en la garganta, en la parte más chica, y es Mach igual a 1, o sea, es la velocidad del sonido. Con lo cual, puede haber algo en este planteo que esté fallando. No lo estoy analizando bien en detalle, pero no sé bien cuál era el enunciado del problema. ¿Qué decía el problema? Te lo busco. Me Se decís expandía que ese es. isentrópicamente dióxido de carbono en un conducto y te daba las presiones y temperatura, la presión en 1, la temperatura en 1, la presión en 2 y la velocidad en 2. Ahí está. Bien, Eso tal cual se ve ahí. está bien. Ese es el 921. Sí, acá estoy viendo la resolución y veo que le da eso. Bueno, ahí hay una. Está bien, es para que uno lo analice, pero el primer punto a tener en cuenta es que esa velocidad en la parte de la garganta no es posible. No sería posible. ¿Se entiende por qué? Vos no podés tener Mach mayor que 1. O sea, no podés tener velocidad supersónica en una zona, en una tobera que se restringe al final, digamos, en la zona de menor sección. Claro, o sea, no estaría bien decir que es una tobera directamente. El ejercicio Claro. dice que es un conducto, por eso. O puede ser que, por eso te digo, tal vez esto está puesto a propósito, no recuerdo bien por qué seleccionó eso, lo seleccionó César en su momento, pero creo que es un poco para llegar a la conclusión de que, o para darse cuenta de que puede haber algún parámetro que esté mal. O sea, a lo mejor entre los datos hay un dato a propósito que está errado para darte este valor, que posiblemente sea el valor de presión y temperatura. A ver, porque esto te da el valor de presión a la entrada, temperatura a la entrada y presión a la salida. Ah, y velocidad a la salida. Hay algún dato ahí que está mal. ¿Se entiende? O sea, si la velocidad de la salida es 325, ya de por sí te está diciendo que el Mach ahí es mayor que el de la velocidad del sonido. Está. El resto entiende lo que estoy tratando de explicar. Lo que estoy queriendo decir es que el ejercicio tiene datos erróneos adrede. A ver, uno llega a conclusiones equivocadas y ahí es ahí donde ustedes se tienen que dar cuenta. ¿Qué les está pasando? Que lo primero que tendrían que verificar es justamente cuál es la velocidad del sonido en la entrada y la salida. Si a la entrada tiene una velocidad menor que la del sonido y al final, en la parte angosta de la tobera, tiene una velocidad superior a la del sonido, hay algo que está mal, porque en una tobera convergente no pueden tener esa situación. Esa situación Sí, se les puede dar. acá Sí, por perdón. ejemplo, esto es lo que calculé el sonido acá en la salida. El C2, que hace el K por el R por el T, por la temperatura. A 288. Y ahí cuando saqué el match y que me da Te da 1,13. ese valor de 1,13. Claro. Está bien. Por eso, la velocidad de sonido en ese lugar te da ese valor de 288. O sea, vos tenés una velocidad superior al sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad hay datos que te está dando el problema, te repito, que están mal. O sea, o midieron mal la velocidad, o midieron mal la presión. Hay algún... no, porque te está dando la velocidad. O sea, te está dando mal los datos, sí. Sí, porque vos cuando calculás el C, la velocidad del sonido en esa condición. Claro, tal cual. Claro, y fíjate que el C, en este caso es dependiente de la temperatura. Tal Sí. vez la temperatura esté mal dada en estos casos. O sea, uno podría tener 325 metros por segundo, pero la temperatura tendría que ser otra. Tal vez un poco más elevada. Profe, después cuando saca lo que sería la temperatura que dice el T01 y el T02 y el P01 y P02, ¿a qué hace referencia? O sea, ¿un estancamiento en dónde? Eso es lo que no entendía en la parte cuando tenía que calcular esto. Ese ejercicio, a ver, recordame, es el mismo ejercicio. El mismo ejercicio, sí. ¿Y qué decía el ejercicio? Decía, es el punto D.
qué sé yo. A ver, pará que no tengo abierto el libro en este momento. Si no le pongo, tengo acá el enunciado. Ponelo el enunciado. Este de acá. Ah, bien. Se expande isentóticamente C2 a través de una tobera. Calcule. Temperatura 2, Mach 2, T0 y P0. Pero, claro, no sé a qué se refiere con eso. T0 y P0. O sea, si ya fue dado como dato eso. Ah, no, pará, no. Es medio escueto el enunciado, ese es el problema. Entiendo que P1 es, a ver, esto probablemente sea la tobera, pero no falta definir las presiones y temperaturas de estancamiento. No. Claro, porque no. Vos calculaste la velocidad 1. ¿Está definida la velocidad 1? Claro. Sí. Sí, a ver, No, la si hay velocidad una no, velocidad. la tengo que sacar. Es Claro. una que O tengo sea, que esa en sacar. realidad no es la zona. El punto 1 no es el sector de estancamiento. Sería un lugar donde hay velocidad, hay desplazamiento de fluido. Entonces, es la parte de circulación del flujo. Después dice que calcula la presión y la temperatura en 0, o sea, de estancamiento, y lo hace, bueno, aplica la fórmula. Yo no quiero que se vuelvan. Justamente, una de las ventajas de hacerlo así online es que no les pido que se memoricen esta fórmula. Yo no me las voy a memorizar en mi vida esto. Yo lo que quiero que. Sí, perdón. Lo que por ahí no entendía bien es, por ejemplo, saca esto acá y dice que, por ejemplo, es esta relación que vemos acá, que por ejemplo hace la presión de estancamiento sobre una presión, sobre la temperatura de estancamiento sobre una temperatura. Sí. Y lo que no entendía era por qué el libro tomaba la 2 como la de estancamiento y la temperatura 2 y después te pedía calcular el T0 de estancamiento, por ejemplo, y el P0 de estancamiento. No sé si se entiende la pregunta. Yo creo que no es que se está tomando como el estancamiento arriba. Porque No lo justamente, toma, claro. Sí, perdón, eh, terminé la idea que te interrumpí. justamente como el ejercicio dice que es un conducto, como que no te dice qué parte del conducto es. Puede ser que justo coincida con que una de las zonas era de estancamiento, pero no. O sea, con los datos que te da y lo que pide, justamente es como que no te dejan claro que sea una zona de estancamiento lo que vos estás como interpretando. Creo que lo que por ahí puede llegar a pasar es que justamente Rodrigo ya, como él hizo el dibujo, de lo que por ahí antes le decía, que él ya lo está pensando como que si fuese una tobera y que en uno de los dos lados tiene el estancamiento. Y por los datos que da el ejercicio, como que no habría que interpretarlo de esa forma. Ah, tenés razón, claro. Porque es verdad, el dibujo de cómo es la tobera no está en ningún lado, sí. No sé si ahí en lo que vos compartiste no aparece, ¿verdad? Puede ser que estemos justamente en un área, y es lo que nos está preguntando acá, que tal vez sea el área de expansión la zona que estamos viendo. O sea, que en realidad estemos, que el match mayor que 1 se da en la zona de divergencia. Claro, porque lo que da, o sea, si quieren vamos a la tabla que habíamos visto la semana pasada, la tabla B1. Esperen que puedo dejar de compartir la Sí, dale. pantalla, Rodrigo. Paso a compartir esto. Ahí está. Ahí está. Espérame un segundito. Y ahora vamos acá. ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí, Ahora sí. Ahí, la tabla B1, que básicamente da valores de relaciones de presión, densidad, temperatura y área en función del MAG. Lo que teníamos, claro, yo no lo analicé, digamos, entré, digamos, con tu lógica, Rodrigo, pero lo que tenemos es que en función del MAG,
vamos a tener relaciones de presión y temperatura y área. Es decir, como en este caso tenemos, para los dos casos, para el punto 1 y para el punto 2, relación de presión y relación de temperatura, y además las velocidades, en definitiva tenemos el Mach. ¿Se entiende? Con lo cual, es más, podríamos en este ejercicio definir cuál es el área que estamos, qué tamaño de área, o por lo menos la relación de áreas sobre la que estamos parados en cada punto. Sí, pero el tema es que las relaciones esas no te las da, las tenés que sacar vos. Pero vos tenés, por ejemplo, el 1,3, el Mach 1,13, debe estar por acá, bueno, más o menos por acá. El Mach 1,13 da unas relaciones de presiones del orden de 0,45. Podrías calcularlo, te tendría que dar algo parecido, entre la presión 1 y presión 2. Perdón, no te lo da, no. Lo que tenés es que la relación, o sea, la presión 1 o la presión 2 respecto de la presión de estancamiento te tiene que dar este valor, 0,45. O un valor entre 0,45 y 0,44. Lo mismo las relaciones de temperaturas. Esos valores ya los tenés calculados. Conocés la temperatura 1, la temperatura 2, y de ahí podés deducir la condición de estancamiento, la temperatura de estancamiento. Lo podés hacer por medio de esta tabla o lo podés hacer por medio de la ecuación. Lo que dijo Alejandro fue el que dijo eso, ¿no? Lo que plantea Alejandro es justamente que no, en realidad nosotros no sabemos en qué sección específicamente estamos. Si estamos en una sección reducida, o sea, si la sección 2 es parte de una constricción, digamos, una reducción de sección, o es parte del ensanchamiento. Lo único que sabemos es que tenemos una presión y una temperatura en esos lugares. Y de ahí podemos deducir las velocidades. Por ende, yo estimo que en el punto 1, que el Mach te da, ¿cuánto dijiste? 0,30 y pico. A ver si está. 0,70, 73. 0,71. 0,71, 0,71, podemos estar por acá más o menos, entre 0,7 y 0,72. O sea que la relación de presión te va a dar 0,7 aproximadamente. Y de ahí podrías deducir cuál es o sea, ¿qué relación de presión? La presión que tenés ahora versus la de estancamiento, evidentemente es superior, te da ese valor. Entonces, con la presión calculada, calculá la de estancamiento y verificás si te da lo mismo haciéndolo con el Mach más alto, en la zona donde tenés velocidad mayor que la de sonido, de 1,13. Lo que vos podés compartir de vuelta la imagen de tu pantalla. Dejo de presentar. Dale, ahí comparto. Para que paro la presentación. Profe, entonces en esas tablas nos podemos apoyar para resolver. Sí, tranquilamente. A ver, en el examen, o háganlo usando las ecuaciones, o citen a la tabla cuando resuelvan el ejercicio. No es problema eso, porque es parte del material que ustedes disponen. Dale, profe. Dale, perfecto. Sí, te decía. A ver, estoy mirando acá la foto de la derecha, y la relación de presiones que vos tenés ahí, en realidad no sería entre estancamiento y... Sí, la relación que hace acá es lo que me llamó la atención del solucionario, que hace la relación entre la salida y la entrada, no toma la de estancamiento. Y esta fórmula, que es la que usa acá el libro, es la de presión de estancamiento. No, está bien, pero está bien, pero esas relaciones se aplican en cada punto de la tobera. La particularidad del estancamiento
es que en el estancamiento tenés velocidad nula, con lo cual es toda energía de presión y, digamos, la temperatura es máxima y la presión es máxima. Es esa la diferencia. Pero, o sea que yo esta fórmula la puedo aplicar comparando cualquier otro dos puntos totalmente distintos. claro, tal cual, sí, sí. No sé, tal vez se me escapó cuando lo expliqué en clases, pero está bien tu pregunta. Yo pensé que estaba restringido nada más a comparar la presión de estancamiento con otra presión dentro de la tobera o el conducto, lo que sea. No, eso lo podés aplicar en cualquier lugar de la tobera, eso, o sea, tanto en la entrada como en la salida o puntos intermedios, eso lo aplicás siempre. Hay sí esos detalles que hay que tener en cuenta. En el estancamiento, uno asume que la velocidad es nula. En la garganta, en el caso de la constricción o de la tobera convergente divergente, la garganta lo máximo que puede tener es velocidad igual a la velocidad del sonido. Después el resto es aplicable, esa ecuación es siempre aplicable. Pero son detalles para tener en cuenta para no equivocarse. Es decir, ustedes no pueden calcular y les da que en la garganta, por eso a mí me surgió la duda, que en la garganta la velocidad del sonido, la velocidad es superior a la del sonido. Eso no es posible. Una consulta. Sí. La relación esa se podría aplicar siempre y cuando el flujo es isentrópico. Si no es isentrópico, no se puede aplicar. No lo estamos planteando, pero a ver, sí, se puede aplicar. Lo que pasa es que hay que considerar, por ejemplo, que entre 1 y 2 hay una disipación energética, hay un cambio de entropía. Y por ende, a ver, esta relación directa no la puedo aplicar. Yo tendré que agregar una resta energética. O sea, tengo que complejizar esta relación, básicamente. Esto, llévenlo a la analogía de la ecuación de energía. A ver, nosotros planteamos la ecuación de energía de Bernoulli siempre suponiendo que no hay disipación energética. Entonces, planteamos que en el punto 1, por ejemplo, tenemos una cantidad de energía que tiene sus términos. En este caso tenemos términos de presión, de temperatura y de velocidad. En la ecuación de energía no le prestamos atención a la temperatura. ¿Por qué? Porque pensamos que es isotérmico, o sea que no hay intercambio, no hay variación de temperatura. Y al final asumimos, en el punto 2 asumimos que no hay pérdida de energía. Si hubiese pérdida de energía, habría que restarle ese caminito que se perdió, esa energía que se perdió en el camino. Habría que restarle a 1 lo perdido entre 1 y 2. Con lo cual, a ver, por ejemplo, la temperatura que se alcanza en 2 va a ser posiblemente inferior a la temperatura que alcanza de manera isentrópica. Claro, y una consulta más. Cuando no se está trabajando con un flujo isentrópico, hay que utilizar la tabla B2, que es la de el choque, onda de choque al similar, onda de choque normal. No dice eso. Onda de choque normal es por la onda de choque. En realidad esto es qué ocurre antes y después de la onda de choque. No nos metemos en eso. No es el objetivo de la materia desarrollar este tema justo ahora, porque lo voy a complicar. Pero no, en realidad porque fíjense que lo de onda de choque trabaja con Mach muy superiores a 1. ¿Se ve esto? No, perdón, estaba mirando otra onda. Sí, es solamente para la zona de la onda de choque, para lo que ocurre en el sector justo donde se produce la onda de choque, que si recuerdan es el punto donde se produce la discontinuidad. O sea, donde en la tobera divergente, por ejemplo, digamos, la velocidad que es superior a la velocidad del sonido, aguas arriba de la onda de choque, en un momento se hace inestable por el descenso de la densidad y el descenso de la presión, y se produce un cambio brusco, o sea, se frena bruscamente el flujo, aumentan
los parámetros de presión y densidad. Es como si pensémoslo de esta manera, es como si el fluido se empieza a estirar, se estira hasta que no resiste ese estiramiento, se corta, que sería el efecto que se produce en la onda de choque, y aguas abajo vuelve a transformarse en un flujo subsónico. No nos metemos en eso, en la tabla de 2 no la usamos básicamente. Pero ese es el fenómeno concreto que está ocurriendo en la onda de choque. Piensen digamos, en el flujo supersónico, en la zona de expansión, de apertura de la tobera divergente, como si el fluido se estuviese estirando. Por eso ocurre lo que desde la lógica de los flujos subsónicos es extraña, que el fluido cuando se expande se acelera. Profe, yo tenía una consulta de este mismo ejercicio. En este caso también, veo que acá arriba en la hoja de la izquierda hay una ecuación que también hace la presión de estancamiento sobre la presión, que utiliza el número de Mach y el K. Pero repetime, eso es en el ejercicio 921 también. 921. En la hoja de Rodrigo. Ahí Rodrigo, ahí se sí. ve. Sí. Ahí me decís... Esta ecuación. La ecuación esa. Bien. ¿Esa sería equivalente a la ecuación de la presión de estancamiento que está abajo? Sí, Entonces, estas dos son equivalentes. Claro, son equivalentes. Una es con Mach y la otra es con temperatura. bárbaro. Las dos representan lo mismo. Bárbaro. Profe, y una consulta que no me quedó clara. Esta temperatura y presión de estancamiento que calculamos en el ejercicio, que te da la temperatura 400 Kelvin y la otra sería 171 kilopascales. ¿Dónde sucedería? Mucho más adelante eso. Acá en el medio no puede suceder. No. Eso va a ocurrir en tu gráfico. Digamos, si el sentido del flujo es de izquierda a derecha, ocurriría a la izquierda del punto 1. Es decir, bueno, no sería exactamente como lo dibujaste, justamente por lo que concluimos, pero a ver, si ahí está la tobera convergente y divergente, la tobera del punto 1 hacia la izquierda estaría conectado a un recipiente. Imagínense una garrafa bien grande donde, bueno, justamente en el centro de la garrafa el flujo está prácticamente estable, quieto, quiere decir, hay un fluido quieto, y tienen la presión de la garrafa y la temperatura de la garrafa. Yo hago la analogía de la garrafa porque es algo visible y es lo que ocurre. Si ustedes se fijan en los tanques de oxígeno de los hospitales, de los sanatorios, tiene esas características. Es un recipiente de grandes dimensiones, a una presión relativamente estable. La variación de presión que se produce por la descarga de fluido es baja porque lo que se está descargando es muy poco. O sea que eso sucede aguas arriba. Aguas arriba, claro. Es antes. Sí. Sí. No recuerdo quién si me lo habían preguntado ustedes. La diferencia entre aguas arriba y aguas abajo, piensen en el caso de un río. Aguas arriba siempre es antes del observador. Antes, quiero decir, es en sentido contrario al de la corriente, aguas arriba. Y aguas abajo en el mismo sentido de la corriente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Profe, otra consulta. Yo no sé si entré 15 minutos tarde, no sé si lo explicaron o no. ¿No es necesario entonces que digamos, para obtener la presión o la temperatura de estancamiento sea entre medio del punto 1 y 2? Puede estar a la izquierda o a la derecha de cualquier uno de los puntos. Claro, siempre y cuando estemos trabajando en esta zona que veníamos diciendo, que antes del punto 1 estemos dentro del sector de estancamiento, del sector de remanso, que se llama el libro, digamos, la fuente. El punto de estancamiento sería la fuente, el lugar donde sale el flujo. Ahora, uno asume que la fuente, por simplificar el análisis, ¿no?
que la fuente sería un lugar donde el fluido está quieto. Está bien. Y no es trivial, digamos, está quieto, pero está a presión, está contenido, es como un resorte que tiene mucha energía disponible en forma de presión y de temperatura, energía interna. Claro, que se puede concluir entonces el ejercicio es que la zona de estancamiento está a la izquierda, la zona Claro. donde el match es 1, donde va a haber velocidad sónica, es en la mitad, más o menos, entre el punto 1 y el punto 2. Claro, en el gráfico que hiciste, en realidad tu gráfico tendría que ser más parecido a una tobera convergente y divergente. O sea, el punto 2 tendría que estar en una zona de expansión. Tendría que haber una garganta, una sección más pequeña entre esos dos puntos, entre el 1 y el 2. Sí. Tal cual. ¿Sería una divergente convergente? O sea, el punto 1 está en una zona de Mach menor que 1, con lo cual está bien, es una zona convergente, de 1 a el punto donde tenemos velocidad. Aguarda que voy a compartir, voy a hacer un dibujito a mano. Aguardame. A ver si está. Bueno, tengo, no sé si alcanzan a ver, estoy con lo de, con la parte del módulo 8. Pero bueno, básicamente, la zona de estancamiento tendría que ser algún recipiente, algún lugar donde tengamos presión de estancamiento y temperatura de estancamiento. ¿Lo ven todos? Sí, se ve perfecto. La zona 1 podría estar por acá. O sea, en algún lugar dentro de la tobera convergente. Después tenemos un lugar donde se alcanza la garganta y la divergencia. Esta zona, llamémosle la zona 3, para no poner los mismos números, tiene la particularidad de que Mach es igual a 1. Profe, ¿Por qué? Sí, perdón. ¿Por qué? Sí, decime. en la zona 3, la única forma que tengamos match mayor que 1 es que ingresemos con un flujo supersónico, o tampoco es posible. Y puede ser, sí, tranquilamente. Podría ocurrir. Claro. Sí, porque acuérdense que cuando damos digamos, en una zona, digamos, si el flujo en uno fuese supersónico, digamos, si en todo este lugar fuese supersónico, en una tobera convergente lo que hacemos es acelerar el flujo. Perdón, es frenar el flujo. Disminuimos la velocidad del flujo y aumentamos la presión. Ocurre al revés de lo que... Entonces, podría ocurrir que todavía, si la energía es suficiente, todavía en el punto de menor sección sea supersónico. Claro. Me perdí de lo que les estaba contando, no sé qué les decía. Bueno, entonces, lo que calculaste en el punto 2, en realidad sería alguna parte de una tobera divergente. Y entre 1 y 2 tenemos una garganta, una zona de menor sección, que tiene, para poder pasar de 1 a 2, tenemos una zona donde se alcanzó en algún punto la velocidad del sonido. Ahora, yo no sé si después de 2 sigue creciendo la tobera, no sabemos en qué estamos. Sabemos que en esos lugares tenemos esas condiciones. Profe, y para calcular la temperatura, la presión y la densidad en 3, no es igual, no son las mismas fórmulas que le mostré antes. Serían las otras que están en la página 623 del Sengel, que tienen un asterisco, que hacen referencia a las propiedades críticas. Pero no, porque en realidad se aplica todo. A ver, si vos tenés la velocidad en el punto crítico, que es la velocidad coincidente con la del sonido, o sea, ahí es donde Mach te da 1, las mismas relaciones te van a servir para calcular las presiones y la temperatura. Voy a ir a la ¿dónde está? Aguárdame acá. A la tabla 4. A la tabla B1, perdón. Para no entrar en las ecuaciones, pero básicamente es lo mismo. Si vos alcanzás Mach igual a 1, son las mismas relaciones.
Lo que pasa es que se da la particularidad que en la garganta tenés todas las condiciones críticas, presión crítica y presión crítica. En realidad la presión crítica se te da a la salida, es la presión de salida necesaria para que se te produzca la velocidad del sonido en la garganta. En realidad, en la garganta tenés la presión que se te da en la garganta. Y las mismas relaciones te van a servir para calcular en la garganta o en cualquier otro punto de la tobera. ¿Se entiende? Sí, algunas cosas me van quedando claras. Bien. Escuché una voz lejana, no sé si es de ustedes o de alguien que quedó por ahí. Bueno, habrá sido de algún vecino entonces. Bien. Profe, yo tenía una consulta. Yo vi que ahí en el capítulo que hay una relación entre los números de match, dependiendo una sección u otra. Donde, recordame así. A ver, el Sengel, espera, si lo voy buscando. Había un ejercicio que estuvimos haciendo que usaba una formulita con el número de match. Yo estoy usando el apéndice del White, pero es el mismo que tienen en el Sengel. Espera que lo encuentre. Me decías. No, que uno de los ejercicios que estábamos haciendo, veíamos que la relación digamos, variaba dependiendo a donde uno quería tomar el match, el número de match. No sé si me explico. Por ejemplo, la fórmula estaba dada entre el número de match en 2 va a ser igual a una formulita que integraba un K y el número de match en 1, y en el solucionario lo usaba completamente al revés. No sé si eso... A ver. ¿Por qué decís? Las relaciones estaban invertidas. Y las relaciones estaban invertidas, sí. ¿Vos decís el de la onda del choque? Ejemplo. No sé si Rodrigo hay una relación tenía sí, ahí. y lo que hace es tomás la inversa del valor que... Yo por eso voy a la tabla siempre, digamos. Tomás la inversa del valor que da la tabla. Sí, se está refiriendo creo que al ejercicio 932. 932. No, pará. Sí, para que Claro. lo encuentre. A ver. Creo que está acá esto. 932. Voy directamente al solucionario, sí. Bien. Del Esa siguiente. relación, hecho que ya tienen el otro dato, por eso. Pero es... ¿Y cuál es la relación que decías vos, perdóname? Ahí lo estoy buscando, pero no sé si era el ejercicio. Me parece que era otro. Creo que un poquito más abajo puede ser. Bueno, acá hay, por ejemplo, hay uno que es P2 sobre P1. Y vos decís al revés. Sí, qué sé yo. O sea, por ejemplo, si en vez de hacer... Perdón, se me lengua la traba a veces. Si vos en vez de hacer la presión final sobre la inicial, hacer la inicial sobre la final, o sea, la de agua arriba versus la agua abajo, lo que hace es la inversa de este valor. En vez de ser 0,84, tendría que ser, qué sé yo, 1 y pico. No sé. Lo que se conserva es la relación, digamos, no sé cómo explicarte. Y no sé, a ver, terminá de contarme cuál es tu duda, porque a lo mejor yo estoy explicándote otra cosa. En el ejercicio que estábamos era el 960. 960. Sí. A ver, ahora voy a buscar formulita. Acá tenemos, no, 961 es este. A ver, 960, este de acá dice, cuando un tubo pitot, como el de la figura, hay que encontrarlo, el de la figura 630. Igual no aporta mucha información el de la 630. Bueno, se coloca en un flujo supersónico. Una onda de choque normal,
estará enfrente del prop que era sensor, no me acuerdo que era prop, la palabra prop. Suponga que, bueno, ese es el valor de P0 y que P ¿dónde estaría calculado? Adentro del, donde dice P static. La temperatura de estagnación es, bueno, 400 Kelvin, estime el match, que acá ya asume que es supersónico, claro, porque estamos ahí justo sobre el pucho de una onda de choque, y la velocidad aguas arriba de la onda de choque. Sí, ¿y cuál es tu pregunta? No, que ahí en el ejercicio ese, la ecuación donde dice el match al cuadrado en 1, que usa... Sí, bueno, fíjate que este hay detalle. una relación entre los match. Sí, P02 sobre P. Bueno, es la inversa. En vez de ser, a ver, ese valor que yo recién hablaba, que es 0,80 y pico, esto es 1 sobre 0,80 y pico, que te debe dar 1,2. Claro, está bien. Está al revés, está tomado al revés, está agua arriba versus agua abajo. O sea, voy de vuelta a lo de propiedades físicas. Prefiero lo de propiedades físicas para no confundirnos con las ecuaciones. Mira acá. Acá, ¿qué haces? Relacionas abajo sobre arriba. O sea, ¿abajo qué es? P. Aguas abajo, al final. Al final del recorrido del flujo. Y P0 sería el lugar de fuente. La fuente del flujo. La zona de estancamiento. Y eso te da, bueno, un valor. Lo que está haciendo ahí me parece que es al revés. Aguas arriba sobre aguas abajo. Entonces, ¿qué hace? La inversa de ese valor. ¿Se entiende? Ese 1, no sé cuánto, 1,26 en la tabla sería un 0,80 y pico. No, profe, me parece que ese ejercicio yo lo hice y también puse la ecuación como corresponde. A ver si puedo compartir y le muestro. En realidad, si vos lo Este de acá. desarrollás, te queda. Para El que tema, no bueno, nada. yo no lo tengo en una hoja, ahora puedo compartir. A esto es a lo que se Ahí refiere está. Matías. No sé si... acá. A ver. No, el solucionario hace que el match en 1 al cuadrado sería igual al K-1 por el match 2 al cuadrado Por el más match 2. en 2. Pero acá yo lo hice como corresponde, que esta es la ecuación. Sí. El match 2, y vos resolvés todo y llegás a un polinomio. Ese polinomio lo resolvés y te da este match acá que te da 1,92. O sea que se puede, o sea, acá lo hizo al revés y yo lo hice como corresponde y llega a lo mismo. Parece que por el orden, se ve que el orden no altera el resultado. Claro. O capaz Está bien. que tuve suerte y llegué justo al mismo valor, pero no sé. No, medio raro, ¿no? Lo tenés que haber hecho bien, sí, sí. No, porque en el PDF, en la presentación que estaba, esta es la fórmula. Y lo que nos llamaba la atención, pues este ejercicio lo hicimos con Matías, es que acá tomaba primero el Al match revés. 1. Al revés, está al revés tomado acá. O sea que Ahí se no puede... tenés el capítulo 9 del Guay ahí abierto, ¿no? En la página 601 está la fórmula. Perdón, sí. Acá. Esta. Sí, Ahí está. sí. Está bien, esa es la relación de presiones. Está bien, sí. No, esta es a la que se refiere Matías. Y la duda, me pierdo ahí, ¿cuál es? No, en realidad era si se podía invertir el match. El match digamos, si uno quiere sacar el match en 1 y invertiría los subíndices. No tendría problema. En el solucionario lo hace y llegamos al mismo resultado. No sé si se puede eso o no. Sí, se puede hacer lo mismo. Digamos, está bien, yo lo que no quiero, ustedes por supuesto que está perfecto que lo hagan,
que practiquen. Mi idea es no complicarlos con la formulación, pero sí, está perfecto. Sí, les tiene que dar lo mismo, de hecho.